Se acabó la guerra en la Franja de Gaza, se firmó la paz en el Medio Oriente. Estamos en presencia de un hecho histórico sin precedentes y que adicionalmente podría traducirse como el más importante luego de alcanzar la paz tras la Segunda Guerra Mundial. Ha ocurrido lo impensable. Sentar entonces a las naciones árabes, a los turcos, a los judíos, para nuevamente abrir un capítulo de paz para el mundo entero. A continuación vamos a estarles explicando todo el tema geopolítico, cómo los árabes ahora se alinean o tienen una alianza nueva con Occidente que podría entonces traducirse en muchísima más prosperidad. Bienvenidos una vez más al podcast de América Hispana. Quizás parezca que estamos hablando de noticias internacionales o que no tienen que ver con nosotros como organización o como ustedes, americanos hispanos, pero realmente la importancia de nuestro país presente a través del presidente Donald Trump en este momento de la historia. Ser los mediadores, ser los facilitadores y adicionalmente ser garantes y, por supuesto, ser los únicos protagonistas de esta pacificación en un territorio tan complicado, con elementos de demografía, con elementos de religión, con elementos adicionales de años de conflicto. Y por supuesto, poner en un solo contexto a tantos involucrados es bien complicado. Y Estados Unidos lo está logrando porque por 250 años como país ha sido una demostración de democracia, ha sido una demostración de cómo las cosas pueden hacerse bien y en paz. Y con esta misma fuerza ha llamado a todas las partes que estaban en un conflicto histórico y les ha dicho, señores, es momento del progreso, es momento de la fe, es momento de usar la religión en favor de sus poblaciones y no usar la religión en favor de las armas o de imponer esto a los demás. Israel lo ha entendido, los musulmanes lo han entendido y ver todo este contexto para nosotros es importantísimo de cómo somos la nación más importante del mundo y no solo lo somos, lo ejercemos. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, Gaby. Yo creo que me encantaría que tú nos dieras primero un relato rápido de qué fue lo que vimos, porque el presidente Donald Trump hace un viaje relámpago, una cumbre relámpago, o sea, es algo que no estaba previsto con un protocolo, no es que habían 2 meses de preparación, sino simplemente se da el acuerdo y el presidente viaja y básicamente duerme en el avión, estuvo en Israel, estuvo en Egipto muy rápido y ya está de regreso a los Estados Unidos. Sí, y ahora de regreso a Estados Unidos también dormirá en el avión porque el día de mañana recibe al presidente de Argentina, Javier Milei, y tiene un importante evento para darle esa medalla presidencial a Charlie Kirk en la Casa Blanca. Es decir, no va a parar en las últimas 72 horas de actuar y de hacer estos actos públicos tan importantes para el futuro de Estados Unidos y del mundo entero. Aquí hay que entender, para que ustedes sepan que esto sí tiene que ver con cada uno de nosotros. Estamos sentando en la mesa a los cristianos o los católicos, a los judíos, a los musulmanes. Estamos sentando en la mesa a árabes, a turcos, a israelíes y a tantas otras razas, nacionalidades del mundo entero, los europeos y, por supuesto, a los americanos. El presidente Donald Trump avanzó de una manera muy veloz en lo que sería este acuerdo. Hace apenas 2 semanas veíamos la visita del primer ministro Benjamin Netanyahu, donde daban estos 20 puntos fundamentales para alcanzar la paz, que como hemos explicado en anteriores podcasts, no solamente se trataba del cese al fuego y la entrega de rehenes el día de hoy, que es apenas el primer capítulo, las 2 primeras páginas de un libro que va a ser bastante extenso, sino que adicionalmente se logran esos 2 puntos fundamentales porque hay un plan para parar la guerra y un plan posguerra. Sin esos 2 elementos era imposible encontrar y lograr lo que estamos viendo el día de hoy. El presidente, como tú lo has dicho, hizo un viaje relámpago, visitó Jerusalén, estuvo en el Parlamento, algo que es poco usual que un mandatario de otra nación hable en el Parlamento.
y en donde le hacía un llamado a los israelíes, a los palestinos, a que ellos formaran parte de esa paz duradera, diciendo, ya no solamente es América involucrada de lleno en todo este proceso, porque incluso militares estadounidenses, no en la Franja de Gaza, pero sí en puntos estratégicos, formarán parte entonces de ese velar porque las cosas se hagan de la manera correcta, van a supervisar a ambas partes, sino que adicionalmente traes a los árabes para gobernar en transición, para invertir en la reconstrucción y para también ser garantes de paz y que no continúen los excesos. Primero llegó a Israel, visitó y se reunió con los familiares de los rehenes, 20 en total. Lamentablemente, ni una sola mujer sobrevivió a los terroristas de Hamas. Se entregaron a 20 hombres y falta entonces que entreguen más de 20 cuerpos más, que esto está en proceso y se va a demorar algunos días más. Luego de esa reunión fue al Parlamento israelí y de inmediato se trasladó hasta Egipto, en donde se da esta cumbre que en principio eran 20 naciones, en donde tú podías contar entonces algunos de los reinados de los árabes y algunos países que son sumamente importantes. Estados Unidos como impulsor, Israel y el grupo terrorista Hamas como los grupos enfrentados. Recuerden que aquí no es la autoridad palestina y más adelante les explico. Serían los que están en guerra, son ellos dos. Luego Egipto y Qatar como los mediadores fundamentales. Egipto por tener frontera en la Franja de Gaza y Qatar porque fue refugio por mucho tiempo del grupo terrorista Hamas. Y luego Arabia Saudita, Jordania y otras naciones como las naciones que dan legitimidad a este acuerdo para que además sea duradero. Eso, en líneas generales, el presidente viajó de Israel inmediatamente después a Egipto. No estaba invitado a Israel. El presidente Donald Trump trató de invitarlo, pero los turcos dijeron, si ellos van, nosotros nos retiramos del acuerdo y ni siquiera vamos a estar. Y yo creo que esto era absolutamente necesario, porque ambas partes aquí en esta guerra y todo lo que sucedió en la Franja de Gaza no necesariamente son hoy los actores de paz que están firmando este acuerdo. Dejan a un margen, a un lado, a Israel y al grupo terrorista Hamas, aunque hay mucha distancia entre uno y otro, pero esos países que van a construir la paz, que la van a garantizar, que van a invertir, que van a poner tropas en el terreno, firman una paz increíble, Gabriel, porque esto era impensable hace mes y medio atrás. Se soñó, si acaso, en la primera administración de Donald Trump con esos acuerdos de Abraham que ni siquiera se había dado el 7 de octubre. Era un acercamiento diplomático entre las naciones árabes e Israel. Pero finalmente entonces se pone fin no solamente al conflicto en la Franja de Gaza, sino a este enfrentamiento histórico alrededor de Israel. Se demostró, Gaby, y el público que nos ve, que efectivamente Estados Unidos es una nación no solo de paz, no es una nación que ayuda y tramita la paz. El uso de nuestro arsenal militar, que es el más grande conocido en la historia de la humanidad, y estratégicamente sigue creciendo y sigue creciendo para ser usado en favor de la paz, es increíble. En algún momento el presidente Donald Trump hace algunas horas también refirió en decir: el ataque a Irán fue un ataque tan estratégico que permitió que llegáramos a este acuerdo. Sí. Estados Unidos quirúrgicamente le dijo al mundo: yo no entro en guerra, yo solo hablo fuerte cuando tengo que hablar. ¿Y qué hizo? Si tú eres una amenaza nuclear, no lo eres para los Estados Unidos de América, porque estás muy lejos de nosotros y sería casi imposible que tú puedas destruir desde Irán a los Estados Unidos, por lo menos por ahora. Así que si tú estás amenazando a tus vecinos, yo, como garante de la paz y con el único que tiene el armamento capaz de destruir ese programa nuclear, lo voy a usar. Incluso lo voy a usar como lo hicieron ellos, como un martillo, simplemente un solo golpe estratégico, y así lo hicieron. De un día
al otro día ya no existía el arsenal nuclear. Yo no te voy a discutir más nada, yo no voy a pelear tu problema interno de quién te gobierna y cómo te gobierna. Yo lo único que quiero es que tú seas responsable en el uso de las armas. Y eso fue lo que vimos, y eso impulsó a que países como Qatar, como Emiratos Árabes Unidos, entendieran que Estados Unidos no viene a acercarse a ellos en busca de guerra o en busca de enfrentamiento, viene a acercarse a ellos a decirle, si todos podemos estar en paz, si todos podemos hacer y sentarnos en una mesa a discutir las cosas, tenemos que hacerlo. Evidentemente, Qatar, Egipto y todos los vecinos de Israel, lo primero que le dicen al presidente Donald Trump es, Israel no juega limpio también. Israel fue atacado injustamente por Hamas y el Estado de Israel desproporcionadamente está usando la fuerza contra un pueblo y esto no va a parar jamás. Si seguimos así, van a seguir matándose no por 1 ni por 2 años como sucedió, sino quizás se estén matando 20, 30 o 40 años y nunca va a terminar. Así que eso mismo hizo el presidente Trump con Israel y le dijo, no se usa más la fuerza a menos que sea necesario. Nos sentamos en una mesa y si el problema es Hamas, porque jamás el 7 de octubre rompió las normas del sano entendimiento en ese territorio, nosotros tenemos que ponerle el freno a Hamas y llamó a Qatar y llamó a Egipto y lo sentó en la mesa y le dijo lo mismo. Y a Jordania, no podemos seguirle dando sustento a una organización terrorista. Ustedes no pueden ser parte del conflicto ayudándolos a ellos, dándoles armamento, siendo una vía de financiamiento en el cual el dinero les llega a ellos. Entonces, Qatar, tienes que ponerte en la línea porque si no, tú puedes ser el próximo como le pasó a Irán. Y el mismo Israel entendió que Estados Unidos era ese brazo protector, no para la guerra, no para decirle a Netanyahu, no te preocupes, te voy a llenar de armamento y vas a tener todas las balas que necesites. Le dijo, te voy a llenar de argumentos y te voy a llenar de coalición para que tú seas un buen vecino, tus países alrededor también entiendan que deben ser buen vecinos y todos hagan que la población de Gaza realmente logre el desarrollo que se tiene que lograr, que no es por la vía de las armas y mucho menos es la vía de apoyar a Hamas. Sí, Gabriel, tú destacabas precisamente la actuación y la figura del presidente Donald Trump en torno a todo lo que es este acuerdo de paz. Y ocurren cosas que diplomáticamente también son impensables en todo este acuerdo. El presidente Donald Trump llega a Egipto, lo trasladan en una comitiva, lo reciben con honores militares en esa nación y se traslada inmediatamente a lo que fue este centro de convenciones en donde se firmó la paz en el Medio Oriente, que no es poca cosa decirlo, pero le crearon 2 espacios particulares. Primero, hicieron como una rueda de prensa bilateral para darle entonces protagonismo al líder de Egipto, justamente como anfitrión. Y después de esa reunión, quien actúa como anfitrión es el propio presidente Donald Trump. Ahí están viendo las imágenes fundamentales. Cada uno de los líderes mundiales que asistió a esta cita a última hora quiso retratarse con el presidente Donald Trump porque saben que se trata de un momento histórico. Va a haber un antes y un después en el Medio Oriente y va a haber un antes y un después en ese llamado orden mundial. Porque en definitiva estamos hablando de polos que se repelían, incluso con verse, y ahora definitivamente están en la mesa y van a reconstruir a un nuevo mundo. Verlo allí como el anfitrión, como si él estuviera recibiendo a todos esos líderes en Estados Unidos, es increíble. Además, el poder del escenario, tú lo ves ahí claramente con una palabra peace muy grande. Ahí vemos, por ejemplo, a el líder francés Emmanuel Macron, que el presidente no perdió oportunidad de jalarlo como siempre ha hecho, siempre le da muy fuerte con la mano. Y es curioso porque Francia, porque España estuvieron siendo tan, pero tan críticos de Israel. Incluso el presidente Donald Trump les decía en Naciones Unidas, oye, no anden con el tema del Estado palestino porque ahora no es el momento. Criticaron todas esas declaraciones, querían aislar del todo a Israel y de alguna manera apaciguar al grupo terrorista Hamas. Y hoy tienen que llegar allí, darle la mano al presidente Donald Trump y respaldarlo. Ver a Sánchez, al mandatario español, o al propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, detrás del presidente Donald Trump, respaldando lo que él ha diseñado, no tiene precio.
y de alguna manera es una bofetada a todos aquellos que buscan una diplomacia de plastilina, de mentira en todo este asunto. Así que creo que es muy, muy valioso lo que ha ocurrido el día de hoy. Sí, Gaby, mira, es ver que el mundo ha cambiado, así como ha cambiado el mundo para los efectos de los jóvenes, la inmediatez de la noticia. Cuando vemos una guerra en Pakistán contra Afganistán, y inmediatamente ya hay imágenes, así como veíamos lo atroz de la guerra de Gaza, así como vemos los bombardeos en vivo, también la diplomacia ya tiene que dejar de que sean meses, que sean años, que las cosas sucedan. No estamos en la época en la cual tenemos que mandar un fax o tenemos que mandar una carta que va a trasladarse en barco. O sea, el presidente Donald Trump está demostrando que las vidas valen y los días son vidas al final. Y nosotros como Estados Unidos de Norteamérica, que tenemos la tecnología, que tenemos la infraestructura para poder tener esa hegemonía en el mundo, tenemos que demostrarlo. O sea, el presidente Donald Trump una vez más le puso a Hamas que no puede, es imposible que un grupo como Hamas sea el que ponga las normas sobre un territorio. O sea, eso no puede existir y ningún país puede plegarse a esto. Adicionalmente, vemos cómo los países árabes entienden que Occidente está del lado del bien, está del lado del progreso, que Estados Unidos siempre va a llegar con un ganar-ganar. O sea, el presidente Donald Trump no va a llegar ahí a decirle a Qatar, bueno, yo voy a hacer esto y ahora mi base militar se va a convertir en algo más grande y ahora necesito que me compres más y ahora necesito que mis ciudadanos hagan. No, lo que nosotros estamos demostrando como Occidente y como Estados Unidos de Norteamérica es que somos gente que quiere el desarrollo del mundo y que todos tienen el derecho a desarrollarse, el derecho a que sus poblaciones crezcan. Y se pone de un lado lo que son, lo que son países como China, lo que son países incluso como India en todo esto, lo que pueden ser países como Rusia, en los cuales terminan siendo parias, terminan siendo países donde solo están viendo su propio beneficio. Vladimir Putin, con toda su fuerza de territorio, con toda su fuerza militar, con toda su fuerza económica, está pendiente de invadir al vecino. Señor, eso no es lo que tú tienes que hacer. Estados Unidos no tiene que estar pendiente de invadir a Canadá o invadir a México, tiene que estar pendiente de que no mueran las vidas. ¿Por qué? Porque tenemos las posibilidades de hacerlo. Adicionalmente, China está pendiente de ver cómo saca el mayor provecho económico a todo lo que toca, donde llego, financio, pongo un puerto, la ruta de la seda, la ruta comercial, quiero meter mis vehículos, mi inteligencia artificial. No se trata solo de comercio, también se tratan de vidas humanas. Y este acuerdo con el Medio Oriente le quiere decir al mundo entero que Estados Unidos es un país de familia, es un país de religiones, es un país de diversidad, en tanto y en cuanto tú lo hagas bien. Ahora hay que ver, Gaby, qué va a pasar después del día de hoy. El día de hoy fue icónico para el mundo, pero hay algo importante. Hamas no está rendido. Hamas sigue siendo un grupo con disidencia, sigue siendo un grupo que en su mente solo entiende la violencia, no entiende las normas del derecho internacional o de su derecho interno, y va a ser una guerra importante ahora en lo interno, en que ellos logren la pacificación, el desarme y ese desarme también ideológico de sus mentes, de que sepan que no todo el mundo es su enemigo y que sus hermanos musulmanes pueden ayudarlo a que ellos crezcan, a que sus hijos se eduquen, a que sus hijos progresen, sean profesionales y sean personas de bien y pongan en la Franja de Gaza como un gran país, como un buen vecino como Israel, como un buen vecino como Egipto, y crezcan y se desarrolle como debe ser. Sí, es un proceso que va a ser muy largo, el tema de la reconstrucción, no solamente física, sino la reconstrucción de la propia Palestina, porque ellos mismos tienen que reedificar su autoridad palestina, que existe en algunos territorios, pero que realmente no ejerce un poder real, mucho menos en la Franja de Gaza, donde el grupo terrorista Hamas se había apoderado al 100% de su población. La población que está bajo el yugo del grupo terrorista Hamas sigue secuestrada porque, como tú bien dices, ese proceso de pacificación ni siquiera se ha iniciado. Tienen que comenzar a actuar algunas de las fuerzas para desarmar definitivamente a el grupo terrorista Hamas, sacarlos del territorio y que ellos además se apeguen al tema de las amnistías, que son absolutas en este caso en particular, o si no, lamentablemente van a sufrir las consecuencias. Eso específicamente sobre la Franja de Gaza, pero incluso en lo que va a pasar después,
yo creo que vamos a ver a unas naciones en donde nuevamente puede actuar como concierto internacional, como conjunto, en donde tú premies al que definitivamente quiere dejar las armas, quiere construir, no quiere seguir respaldando a grupos terroristas, pero castigues con el aislamiento absoluto a quien viole las reglas. Y tú también lo decías, el propio Israel puede ser víctima de ese aislamiento. Ellos lo decían justo antes de que iniciara la semana de sesiones en Naciones Unidas. Decían, lo más probable es que vamos a un aislamiento total porque ellos habían hecho una nueva incursión terrestre para acabar definitivamente con el grupo terrorista Hamas y ellos estaban conscientes de que iba a ser así. Sin embargo, entra esta última actuación del presidente Donald Trump y les dice, ya va, todavía no hagas la toma total terrestre de la Franja de Gaza porque hay una opción y ellos sacrifican muchísimo, los israelíes, así como también lo hace el grupo terrorista Hamas, porque están entregando, Gabriel, a 2.000 prisioneros, 250 de ellos tenían cadena perpetua, estaba probado de que se trataba de terroristas. Eso para Palestina es muy bueno, pero para el mundo entero estamos hablando de por lo menos 250 terroristas que el día de hoy han ganado otra vez su libertad. Ojalá que el tema de ellos siga siendo solamente en el Medio Oriente, donde ahora van a haber muchos observadores y muchos policías que puedan entonces frenar su acción cuando sea violenta. Y quería compartir con la audiencia algunas de esas imágenes, tanto de los rehenes como de los prisioneros palestinos que fueron entregados sin más condiciones por parte de Israel. Voy a colocar aquí mi pantalla compartida porque son imágenes, o sea, yo las veo y siento que estoy viviendo esas imágenes históricas que ves luego y las estás viviendo aquí en tiempo real. Son increíbles. Aquí, por ejemplo, vemos la llegada de uno de los rehenes a el hospital en donde se le iban a empezar a hacer los chequeos médicos. Esto es en el West Bank, en tierra palestina, donde comienzan entonces a liberar en estos trenes a través de la Cruz Roja a cada uno de los prisioneros que tenía Israel de palestinos, gazatíes, y que ahora han sido liberados sin condiciones. Esta fotografía me encanta, es uno de los rehenes cuando era transportado en uno de los helicópteros militares y celebraba entonces con ese puño. Estas son de las fotografías, Gabriel, que terminan ganándose los premios de fotografía mundial y que van a formar parte entonces de esta historia, de cómo se narra. Aquí, cómo son recibidos esos palestinos en sus hogares, la firma del acuerdo que contó entonces con los países que les decía, los dos territorios que comparten frontera con la Franja de Gaza y los demás garantes de paz. Esta es la Plaza de los Secuestrados, Gabriel. Yo he tenido la oportunidad de visitarla en varias ocasiones en los 2 últimos viajes que hice. Y ese es un lugar prácticamente de culto, en donde se celebran todas las manifestaciones, en donde hay una mesa larga, Gabriel, en donde estaban, y se me aguan los ojos, es una mesa larga servida para esperar entonces a los rehenes hasta que llegaran. Y esa mesa entonces se va como quitando de blanco y negro a color cuando poco a poco cada uno de ellos volvía. Adicionalmente tenía la fotografía de cada uno de ellos y hasta que no llegara el último, esa plaza de los secuestrados entonces no iba a utilizarse para más nada, sino para exigir la liberación de los rehenes. Hoy estaba repleto de cientos de miles de personas que bailaban y celebraban entonces y le daban además una bienvenida apoteósica al presidente de Estados Unidos. Aquí ven otra de las imágenes de los liberados, de los presos palestinos uniéndose con su familia, más helicópteros. Esto también son algunos de los presos que vuelven a Palestina y esto era la visita previa del presidente Donald Trump cuando sube a el estrado en el Parlamento israelí para dar entonces un discurso que también es histórico. Gabriel, realmente es muy emocionante vivir la historia
completamente en vivo como lo estamos haciendo el día de hoy. Ojalá que en definitiva se trate de una paz duradera. Yo creo que la manera en la que está diseñada en esos pasos del antes, durante y después van en definitiva a cambiar lo que puede ser entonces la manera de mediar y de establecer diplomacia. Tú hablas de la agilidad, de que los diplomáticos se tienen que adaptar a los nuevos tiempos, pero también se tienen que adaptar a que no pueden tener enemigos irreconciliables, porque la guerra cuesta y la guerra aísla. Y yo no creo que en un mundo tan global, no globalista, sino global, ninguna nación quiere entonces perderse esa interacción tan necesaria para seguir haciendo crecer a sus poblaciones. Sí, para mí el mayor orgullo de todo esto, Gaby, independientemente de la cantidad de vidas que se salva, es ver la bandera de los Estados Unidos de América y nosotros poder formar parte de esta nación, de una nación que ha sido la nación más importante del mundo y que ahí lo demuestra. Llevar esa bandera a un sitio donde no hay ciudadanos americanos que se estén beneficiando de todo esto. O sea, ese intercambio de prisioneros por secuestrados, ese cese al fuego, esas naciones árabes, pareciera que nosotros no tenemos la necesidad de estar allí, pero la humanidad nos llama y si tú eres el más fuerte de todo el mundo, en un momento dado, tú tienes que ejercer tu posición de dominio para la ayuda. Y eso fue lo que vi, eso es lo que enorgullece de ser parte de este gran país como americanos hispanos y nosotros tenemos que estar muy orgullosos de la labor que se ha visto hoy de nuestro presidente Donald Trump, de la administración Trump en general, de todo lo que se ha luchado, de todas las vías que se tienen y por supuesto yo creo que a mí lo que más me enorgullece es el uso de las armas para la paz. Es decir, podemos tener las armas pero no para dispararle a ninguno de los dos bandos, sino para decirle, haz lo que tienes que hacer y lo que el mundo te exige, que es lo correcto, porque si no, esas armas sí se van a voltear hacia ti. ¿Qué fue lo que hizo el presidente Donald Trump con Hamas y que de cierta manera lo hizo también con Israel, en el sentido de que las armas de Israel dependen de los Estados Unidos de América? Entonces allí, Gaby, ese orgullo de ser americanos hispanos, de vivir en este país y que siempre debemos estar conscientes de que nuestro voto es el arma que como ciudadanos tenemos para que el país esté gobernado por esas almas buenas y esas almas nobles que quieren lo mejor para nuestro territorio y lo mejor para el mundo entero, porque al final toda la aldea del mundo nos caracteriza y Estados Unidos, donde esté presente, donde se vea esta bandera, tiene que ser una bandera que la gente sepa que somos gente buena, gente de paz y gente de desarrollo. ¿Cómo podríamos cerrar el podcast? Bueno, pidiéndote que te involucres más en el tema de la política de Estados Unidos, que escuches un poquito más, porque muchas veces el discurso es muy simplista. Por un lado ves un discurso muy fuerte, incluso agresivo por parte del presidente Donald Trump, en donde pone a cada uno en su lugar. Pero mira en qué lugar ha puesto al mundo entero pacificándolo. A veces hay que hablarle fuerte a nuestros hijos para que entiendan entonces que deben entrar por el carril. Y eso es precisamente lo que está haciendo Estados Unidos de América. Mientras que por otro lado veíamos un discurso completamente vacío de unos países europeos exigiendo un Estado palestino con un hueco gigante, sin ni siquiera pavimentar una vía posible para que eso existiera, pidiendo entonces Free Palestine, liberen a Palestina. ¿Cómo? ¿Con qué? Esos palestinos libres, ¿quién los gobierna? ¿Quién los comanda? ¿Quién reconstruye la vida de cada uno de ellos? En este punto en particular, ese hombre fuerte que quizás asusta cuando habla de una manera tan contundente es el que ha pavimentado entonces cada una de estas vías. Por eso es tan importante que puedas entender la política de Estados Unidos y del resto del mundo para que entiendas entonces que las soluciones no son mágicas. No se soluciona el mundo con una simple manifestación en donde condenes a uno y en teoría estás protegiendo al afligido, cuando ese afligido también forma parte de un grupo terrorista o utiliza a los civiles de su nación como escudos humanos. Yo te quiero pedir un like porque es la única manera de que podamos seguir
llegando a cada vez más personas. Nosotros felices con el crecimiento que ha tenido nuestro canal YouTube, que compartas, que te suscribas al canal. Estamos todos los días a las 7 de la noche, de lunes a viernes, dándote entonces las informaciones de interés, pero adicionalmente dándote esa profundidad y esa conexión con esta gran nación de la que tú formas parte como americano hispano. Estados Unidos lo hace por ti. Tú también lo puedes hacer por Estados Unidos, enterándote, teniendo un voto informado y formando entonces parte de la vida política de esta nación para poder entonces preservar este tipo de acciones tan, tan buenas para toda la humanidad. Que tengan muy buen día.